Hola, saludos cordiales a todos los participantes y asistentes a esta charla, una charla que se enmarca dentro del programa de la jornada técnica sobre inteligencia artificial y archivos que ha organizado la Asociación de Archiveros de Castilla y León, en colaboración también con el Archivo Municipal de Valladolid, y a quienes agradezco muy sinceramente la amable invitación, por la cual bueno, pues me permite estar hoy con todos vosotros en esta intervención. Mi nombre es Diego Navarro, soy profesor titular de Archivística en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Y como tenéis en pantalla, vamos a intentar compartir una serie de reflexiones, de resultados y también de algunos avances que en materia de paleografía digital estamos desarrollando en nuestro departamento. Por tanto, lejos de ser un estado de la cuestión, sí que vamos a intentar acotar un poquito tanto el concepto como algunos desarrollos, proyectos en marcha y sobre todo, lo que me gustaría también compartir con todos vosotros es el interés de la paleografía digital para la formación de los futuros profesionales de archivos, responsables de fondo antiguo y, en definitiva, expertos y especialistas futuros que van a trabajar con manuscritos tanto medievales como de época moderna. ¿En qué medida la paleografía digital se está convirtiendo ya en una ayuda imprescindible? ¿Cuáles son las líneas principales de trabajo? ¿Cuáles pueden ser los retos a los que se enfrenten los profesionales de archivo, pero también nosotros como docentes y como formadores de esos futuros profesionales? En fin, de todo ello hablaremos a lo largo de esta charla. Por tanto, vamos allá y he estructurado la, la intervención en tres partes. Espero que se vea bien. Estas van a ser los tres bloques, las tres partes de la intervención. Primero me gustaría hacer una contextualización que incorpora una serie de preguntas de investigación a modo de guía, ¿no? A modo de norte o de hoja de ruta de la charla, para llegar a una definición de paleografía digital que nos permita, bueno, pues, contextualizar perfectamente, situar lo que entendemos por paleografía digital hoy en día. Y también me gustaría compartir una serie de recursos de referencia, proyectos internacionales que son imprescindibles, o por lo menos necesitamos conocer para aquilatar mucho mejor eh, el desarrollo actual de la paleografía digital. Insisto que no va a ser un estado de la cuestión, puesto que en fin, eso implicaría una mayor carga de tiempo y de esfuerzo, pero al menos sí que vamos a quedarnos con una selección, creo que imprescindible, de aquellos proyectos, de aquellas instituciones, de aquellos expertos que en el panorama internacional están desarrollando trabajos punteros y muy sugerentes en materia de paleografía digital. A continuación hablaremos un poquito de una serie de proyectos, de estudios de caso, de investigaciones pre- y postdoctorales que estamos llevando a cabo desde la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con otros colegas, por ejemplo, de la Escuela Politécnica de nuestra universidad. Y finalmente, pues llegaremos a, bueno, pues a unas conclusiones a modo de resumen final que nos permitan también, bueno, pues abrir ventanas, abrir líneas de trabajo, abrir en definitiva pues un campo de enorme proyección y, desde luego, a mi juicio, de inminente aplicación en el día a día del trabajo, de la organización, de la descripción, del análisis, etcétera, etcétera, de los manuscritos.
Bueno, pues como hemos dicho, empezamos con esa contextualización a partir de estas preguntas que, insisto, quieren ser una guía, ¿no? Una hoja de ruta. ¿Cómo formar en buenas prácticas de lectura e interpretación de manuscritos con grafías antiguas, ¿no?, a los futuros profesionales de archivo? Esto, naturalmente, es un reto que nos compete sobre todo a los formadores, ¿no? A las escuelas y a los departamentos, a los responsables de reorganizar los planes de estudio, de biblioteconomía y documentación, pero también en los grados de historia, en las antiguas ciencias y técnicas historiográficas, etcétera, ¿no? Esta primera pregunta nos lleva naturalmente a tratar de responder la segunda. Por tanto, ¿cómo identificar, combinar y explotar los múltiples indicadores, tanto gráficos como morfológicos y también semánticos, que nos suministra un manuscrito dado? Por tanto, vamos a ir poco a poco analizando con detalle nuestro objeto de estudio, que va a ir desde un fondo hasta cada uno de los elementos individuales que componen ese fondo, e incluso llegar hasta lo que va a ser uno de los objetos de estudio y de análisis más específicos que veremos a continuación, que será el trazo. Por tanto, ya adelanto una idea fundamental de esta charla, y es que vamos a intentar penetrar en el puro acto de escritura. Así que va a haber muchas referencias a la necesidad de comprender el trazo, comprender y analizar el ductus en cada sistema de escritura, a la hora, en definitiva, pues de tratar de transcribir, de analizar, de describir, de difundir, de reproducir, etcétera, un manuscrito en un momento cronológico y geográfico también, en un contexto, en definitiva, dado. ¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas que redundan en esa conservación del rico patrimonio escrito, tanto bibliográfico como documental histórico? ¿Cómo podemos, por tanto, incorporar una serie de herramientas, aplicaciones, en algunos casos complejas, en otros ya veremos que no tanto, al propio trabajo diario a pie de archivo o a pie de biblioteca con fondo antiguo? Esto nos lleva a la cuarta pregunta, que automáticamente se sitúa en el entorno de los perfiles, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve un paleógrafo que además puede o sabe reproducir caligráficamente todos esos trazos, ¿no?, del pasado? En definitiva, que comprende ese puro acto de escritura con herramientas, con instrumentos, con soportes, con pigmentos originales o lo más aproximados a ese momento histórico determinado, y bueno, que combina, por tanto, esa paleografía de lectura clásica con lo que yo denomino paleografía de escritura. Es decir, de alguna manera, lo que yo reivindico también, y creo que daremos bastantes ejemplos de ello, lo que yo reivindico, como os digo, es una integración entre la lectura de manuscritos, la transcripción de los textos, y la reproducción, la práctica escrituraria basada en modelos del pasado. Por tanto, vamos a combinar como os digo, la transcripción paleográfica, la lectura de manuscritos, con la reproducción caligráfica de esos mismos trazos que componen los manuscritos. Esa será la base para luego poder aplicar una serie de herramientas, como digo, y tecnología avanzada. Y en última instancia, cómo generar un entorno virtual de aprendizaje que sea a la vez atractivo, audiovisual, compartido, enriquecedor, y que de alguna manera pues, puede adoptar la forma, en nuestro caso, de los MOOC, es decir, de los cursos abiertos, online y masivos que a través de la plataforma edX venimos desarrollando desde la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, pues creo que de alguna forma eso sería un punto de llegada importante a la hora de difundir
qué hacer con manuscritos, cómo formar en estos entornos virtuales de aprendizaje masivo a los futuros, como digo, responsables, expertos o simplemente interesados en los manuscritos históricos. Para ello, os he seleccionado este vídeo que espero que se pueda perfectamente y vamos a intentarlo a continuación. Por tanto, os voy a compartir el vídeo automáticamente, a ver si nos lo permite con el sonido, y espero que lo disfrutéis. ¿Qué misterio envuelve la creación caligráfica? ¿Qué papel juega la escritura a mano en un mundo hiperdigitalizado? ¿Hemos olvidado el arte de escribir? ¿Cómo combinamos hoy en día la tradición manuscrita con el empleo de medios digitales? ¿Cuándo fue la última vez que nos emocionó una carta manuscrita? ¿Por qué limitar nuestra capacidad básica de comunicación solo a lo digital? ¿Qué herencia cultural manuscrita define nuestro patrimonio documental y bibliográfico nacional? ¿Cómo penetrar en el significado de documentos medievales y modernos? ¿Qué habilidades y destrezas necesitamos para leer esos tipos de letra con más de 1000 años de antigüedad? ¿Cómo convertir la paleografía y la caligrafía en una profesión que contribuya a la comprensión y gestión de ese rico patrimonio documental? ¿Te gustaría escribir como lo hizo un monje del siglo XIV? ¿Quieres descubrir la magia de los trazos que inspiraron la escritura de Cervantes, Lope de Vega o Quevedo? Este curso te dará la respuesta. Somos profesores de universidad, investigadores en cultura escrita y calígrafos en ejercicio. Entra en un mundo en el que los trazos del pasado provocan las emociones del futuro. Bien, espero que os haya gustado. Dejo de compartir este vídeo y volvemos, por tanto, a nuestra presentación. Por tanto, como os decía, este ciclo digamos, conjunto de 5 MOOCs orientados, centrados en el mundo manuscrito, han sido de alguna forma pues el resultado de los esfuerzos que en materia de aprendizaje y formación desde la Universidad Carlos III llevamos desarrollando a lo largo de, como digo, estos últimos 5 años. Pero claro, tenemos que avanzar, tenemos que profundizar en aspectos tales como la investigación y la innovación en materia de manuscritos, y eso nos lleva automáticamente a hablar de la paleografía digital. Pero claro, antes tenemos que comprender algunas ideas básicas, ¿no? No descubro nada nuevo, pero sí me gustaría que tuviéramos muy claro que la paleografía como ciencia ha incluido, como os pongo en pantalla, generalmente 3 grandes áreas. Por un lado, lo que hemos denominado el área contextual, ¿no? Se trataba, por tanto, de comprender la historia, el contexto de cada sistema de escritura, ¿no? Para, bueno, proponer una datación, tanto crónica como tópica, unida, naturalmente, al origen institucional, a la procedencia de su génesis y producción, etc. Además de eso, una segunda área, y creo que todos estaremos de acuerdo en ello, incluía lo que se ha denominado, pues, en fin, la dimensión funcional, ¿no? Es decir, el aprendizaje ya más directamente
centrado en la transcripción, es decir, la lectura de las letras, sus variantes, los grafemas y los alógrafos, la resolución de abreviaturas, en fin, todo lo que poco a poco ha ido permitiendo la consolidación de una transcripción normalizada, o lo que, en fin, tradicionalmente se ha denominado la paleografía de lectura. Junto a esa área contextual, en primer lugar, al área funcional en segundo lugar, se debería unir una tercera, ¿no?, llamada comparativa, y que de alguna manera ha tratado de estudiar las características gráficas, ¿no?, de un sistema de escritura dado para clasificarlo, ¿no?, y compararlo, ¿no?, con otros anteriores y posteriores, y sobre todo distinguir pues, posibles intervenciones de manos, de autores, de escribas, en definitiva de todos aquellos que han intervenido en un momento determinado en la escrituración de un texto. Por tanto, veis que nos van interesando aspectos muy variados, pero poco a poco vamos a ir centrándonos en ese puro acto de escritura y en la definición del trazo como elemento clave, y ya veremos por qué. Claro, esto automáticamente supone que comprendamos, ¿no?, el texto, cualquier texto manuscrito, desde dos dimensiones, desde dos perspectivas: el texto como forma o el texto como significado. Y esto lo podremos aplicar tanto a tipos de escritura de una gran plasticidad gráfica, como pueden ser los encabezamientos de las bulas medievales, como tenéis en la primera imagen arriba del todo, o bien en tipos de letra más sentados, letras denominadas sentadas o librarias, ¿no?, o finalmente lo que considero un reto, naturalmente, con todo el ciclo de escrituras cursivas, ¿no?, que podría llegar hasta el extremo de esa letra procesal encadenada tan habitual en la producción de documentos de los escribanos castellanos, los escribanos de la Corona de Castilla. Por tanto, quedémonos con esta idea fundamental: el texto como forma y el texto como significado. Por tanto, llegamos ya a una propuesta de definición de paleografía digital, y que nos va a servir para encaminar todo lo que viene a continuación. Nosotros definimos paleografía digital como el resultado del uso avanzado de la informática para transformar los métodos de análisis integral del manuscrito y aunar eso que veníamos diciendo desde la diapositiva anterior. Es decir, aunar, unificar, comprender, integrar el texto como imagen, por un lado, pero también como significado. Por tanto, vamos a estar muy interesados, muy atentos a la morfología, a los cambios, a las variaciones en la, digamos, presentación, en la forma de cada uno de los sistemas de escritura. Es cierto que cuando hablamos o se menciona el término paleografía digital, se piense únicamente en una herramienta de transcripción automática de textos. Bueno, no solo, aunque nos vamos a referir a proyectos muy relevantes de transcripción automatizada, pero en realidad paleografía digital es mucho más que solo la transcripción de textos, ¿no? En todo caso, los objetivos de la paleografía digital se centran en ese estudio, en ese contexto y en el análisis de la escritura a mano, ¿no?, tanto, en fin, desde época alto medieval hasta contemporánea, mediante esa combinación avanzada e innovadora de recursos y aplicaciones digitales específicas. ¿Para qué? Pues básicamente para mejorar las competencias de lectura, de ejecución gráfica, de descripción normalizada de las letras, de los grafemas, de esos alógrafos, ¿no?, que podemos encontrar en cualquier documento manuscrito, ¿no?, y que son, en definitiva, sus elementos constitutivos. De algún modo, todo ello, en fin, todo lo que venimos diciendo y lo que vamos a comentar a continuación, se nutre
tanto de publicaciones como de encuentros científicos, seminarios, cursos y también congresos que hemos ido desarrollando a lo largo de los últimos años. Simplemente por citar uno de los más relevantes, el número especial de la revista Open Information Science, centrada en paleografía digital, o bien un artículo que ya se publicó hace unos años en la revista Archivamos, y que tenéis ahí en pantalla con el título Digital, Transformativa e Innovadora. Pero no hemos olvidado desde la Universidad Carlos III el intercambio, ¿no? El intercambio científico con expertos de muy diversas áreas de conocimiento, y es otra de las ideas fuerza que os quiero transmitir. Es decir, la paleografía digital requiere de una interacción dinámica muy potente entre expertos, especialistas, áreas de conocimiento dispares. No solamente desde biblioteconomía y documentación, sino que necesitamos del concurso y de la intervención de expertos en inteligencia artificial, ingenieros de imagen, ingenieros de materiales, como veremos a continuación, o también expertos en fotografía multi e hiperespectral, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en 2019 organizamos una primera jornada sobre paleografía digital. A continuación quisimos invitar a una serie de expertos internacionales, entre los cuales se encontraba Dominique Stutzmann del CNRS francés. Creo que Dominique es uno de los mayores expertos actuales de referencia en paleografía digital, cuyos proyectos son siempre señeros y de referencia para todos nosotros. Él intervino en esa segunda jornada que tenéis ahí también en pantalla: innovaciones y tendencias de formación e investigación en paleografía y cultura manuscrita digital. Y la tercera y última jornada que hemos organizado sí que se centró en cuestiones muy técnicas de fotografía, de aplicación de fotografía avanzada. Y por tanto nos interesaba ofrecer una jornada sobre las posibilidades que tiene la fotografía multi e hiperespectral en el análisis y en el estudio de nuestros manuscritos. Todo eso naturalmente genera un entorno científico muy relevante, muy prometedor, y que es el que compartimos desde nuestro departamento. ¿Qué aplicaciones, qué áreas, qué subáreas, qué proyectos y qué subproyectos se pueden desarrollar en paleografía digital? Bueno, esto es simplemente un listado mínimo, ¿no? Pero podemos hablar de identificación de características gráficas y morfologías en cada ciclo. Podemos hablar de procesamiento de imagen digital. Naturalmente, los proyectos de HTR o reconocimiento de textos manuscritos están a la cabeza hoy en día. Podemos hablar de digitalización de grafemas y alógrafos con creación de repositorios de variantes, y con herramientas de diseño, captura, gestión, organización, descripción, visualización y recuperación por trazos, y por evolución de los trazos. Hablaremos de ello un poquito más adelante. Me interesa mucho también que podamos, dentro de la paleografía digital, ampliar el número, la cantidad y la calidad de los indicadores de esa escrituración manual caligráfica, con vistas a su normalización. Estoy hablando, por tanto, de las colecciones digitalizadas de Ductus y su generación automática en herramientas como Ductus Generator, de la cual hablaremos a continuación también. Claro, en última instancia, bueno, pues esto tiene una aplicación inmediata a esa formación, a esos entornos de enseñanza, como hemos mencionado con los MOOC, o la generación de tutoriales en pantallas y en aplicaciones móviles, etcétera, ¿no?
Y hay un aspecto, el número 8, que a mí me gusta especialmente, y es el de la interacción con el mundo del diseño gráfico. Es decir, hasta qué punto los diseñadores de, por ejemplo, de nuevas fonts, de nuevas fuentes tipográficas, pueden basarse en tipos de escritura a mano, escritura manuscrita, que bueno, sean un motivo de inspiración para sus desarrollos de tipografía digital. Por tanto, no salimos de la escritura, pero en un caso hablamos de manuscritos, en otro caso hablamos de ese mundo apasionante de la tipografía y del diseño gráfico, ¿no? Por tanto, creo que también hay una dimensión ahí muy sugerente, muy creativa, y que bueno, a mí me gusta mucho explorar. Hoy en día, ¿qué centros de referencia podemos mencionar? ¿Qué proyectos, qué autores, qué expertos, qué líneas de trabajo son fundamentales en este micro, ¿no? Estado de la cuestión que quiero plantearos? Bueno, pues considero que el Centro para el Estudio de Culturas Manuscritas de la Universidad de Hamburgo, en Alemania, es imprescindible. Es necesario conocer todos los muy variados proyectos que se están desarrollando ahí. Creo necesario, por tanto, que tengamos claro qué se está haciendo, con qué tecnologías, con qué intereses, con qué, digamos, resultados de investigación. Y bueno, pues ahí tenéis simplemente uno de los múltiples proyectos que están desarrollando en su seno, y que, bueno, pues a modo de ejemplo, pues os he seleccionado. Os hablaba antes de Dominique Stutzmann y su proyecto Oriflammes dentro del CNRS francés. Insisto que Dominique Stutzmann lidera varios proyectos internacionales de primer orden, de primer nivel, con una financiación más que notable. Por tanto, también me gustaría que tuvieseis en cuenta este nombre y proyectos como el que tenéis en pantalla, titulado Oriflammes. Si hablamos de paleografía digital, es imprescindible retrotraernos un poquito en el tiempo y mencionar al menos el que fue, yo creo que el proyecto estrella y uno de los primeros, ¿no?, que como tal se desarrollaron, el proyecto Digipal, desde el King's College de Londres y dirigido por Peter Stokes, y del cual se derivó luego uno muy sugerente, Litera Visigótica, liderado por Ainhoa Castro, cuya captura de pantalla tenéis también a la derecha. Centrado, naturalmente, en el estudio de la letra visigótica y en el análisis de todas las características, tanto morfológicas como de contenido, etcétera, de este ciclo de escritura precarolina hispánica. El proyecto CRELOC, que dirigió la profesora Cristina Jular desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues también marcó un punto de inflexión en la digitalización de cartularios, sobre todo cartularios castellanos y leoneses, y bueno, pues como digo, fue una experiencia realmente enriquecedora, y que poco a poco a lo largo de los años se ha ido ampliando y actualizando. En nuestros días, y ya centrados en la transcripción automática de texto manuscrito, es imprescindible hacer referencia al proyecto Transcribus, desde la Universidad de Innsbruck, y aquí ya directamente podemos hablar de la incorporación de la inteligencia artificial y por tanto el aprendizaje profundo de la máquina para que identifique y pueda llegar a transcribir automáticamente textos en diferentes sistemas de escritura. Os recomiendo que le echéis una ojeada a
a los tutoriales y a todos los vídeos que Transcribus ofrece en abierto. Es posible también incorporarse al proyecto, bueno, pues participando y proponiendo sistemas de escritura para que la máquina vaya aprendiendo nuestra propuesta. Desde la Universidad Politécnica de Valencia es necesario también hacer mención al Centro de Investigación de Reconocimiento de Patrones y Tecnología del Lenguaje Humano y especialmente el área, ¿no?, de HTR, es decir, del reconocimiento de texto manuscrito. Ahí tienen una serie de proyectos enormemente sugerentes, como puede ser el proyecto Transcriptorium y también el proyecto Carabela. Creo que habréis oído hablar de este sugerente proyecto que se centra sobre todo en la aplicación de inteligencia artificial a una colección de manuscritos, sobre todo relacionados con información de las campañas de Indias y, en suma, pues que redunda en la protección del patrimonio histórico subacuático. Así que, naturalmente, en fin, pues los documentos del Archivo General de Indias, pero también del Archivo Histórico de Cádiz, pues han servido de material para desarrollar un proyecto tan sugerente como este denominado Carabela. Cambiamos de universidad, en este caso vamos a la UAP, a la Universidad Autónoma de Barcelona, y aquí el Centro de Visión por Computación. Centro de Visión por Computador, perdón, dentro del grupo de análisis de documentos es también uno de los centros de referencia y sus proyectos son enormemente sugerentes. Destaco, por tanto, la investigación que está desarrollando Alicia Fornés y este sería un poquito, como digo, el estado de la cuestión. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué estamos desarrollando? ¿Qué líneas podemos destacar tanto en la investigación pre- y postdoctoral? Bueno, siempre hemos intentado que esa investigación redundara en la transformación docente en el aula. Es decir, que de algún modo pudiéramos innovar, mejorar la forma de comprender el manuscrito para nuestros alumnos. Por tanto, hemos combinado desde el primer momento, lo que os decía al principio, esa paleografía de lectura con esa paleografía de escritura. Por tanto, hemos combinado en el aula tanto la lectura como la reproducción caligráfica de los trazos en cada sistema de escritura, desde el ciclo precarolino, es decir, desde la letra visigótica, hasta las letras humanísticas del 16 y del 17, sin olvidar las temibles cursivas de la procesal y la procesal encadenada. Entonces, bueno, desde reproducciones detalladas de manuscritos que han servido como objeto de estudio y de trabajo en las clases prácticas, combinadas esas digitalizaciones con programas tales como Adobe Illustrator, Adobe Photoshop o dentro del entorno Apple, pues por ejemplo, considero muy interesante las posibilidades gráficas que nos suministra un programa, en fin, tal como Illustrator y alguno más de la familia. Entonces, esa combinación de herramientas y aplicaciones es la que hemos intentado también llevar al aula en todo momento. O, por ejemplo, con el iPad Pro se pueden hacer, desde luego,
trabajos de reproducción caligráfica muy sugerentes y que, por ejemplo, hemos aplicado en lecciones sobre, lecciones centradas en el estudio de las abreviaturas o de los trazos más complejos, ¿no? Entonces intentamos reproducir en pantalla directamente con los diferentes tipos de pincel que los vamos, pluma, vamos, que vamos diseñando nosotros mismos y bueno, pues podemos mejorar las competencias en el aprendizaje paleográfico en el aula. Por ejemplo, ha sido muy sugerente el empleo de estas herramientas en pequeños proyectos de alfabetización de los siglos XVI y XVII en el estudio de esas grafías más complejas y que nos hablan de un nivel de alfabetización muy reducido o muy incipiente en las suscripciones de testigos por ejemplo, en protocolos notariales, tanto aragoneses como castellanos, ¿no? Otras herramientas que han sido imprescindibles, bueno, por lo menos que han marcado el devenir de estos años en nuestro grupo de trabajo, pues tenéis ahí el Ductus Generator. Lo que quisimos con esta herramienta era algo aparentemente sencillo. Y era, bueno, si tenemos un sistema de escritura dado, ¿por qué no ofrecer una herramienta de reproducción automática del ductus, del trazado en digital en cada uno o para cada uno de los grafemas que componen ese sistema? Por tanto, ahí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de una A visigótica y cómo se compone el ductus esencialmente de dos movimientos, ¿no? De dos trazos. Entonces eso se podía digitalizar, eso se podía vectorizar y eso en definitiva podía formar parte de una herramienta de aprendizaje. Lo mismo podíamos aplicar a todas las letras que componen el ciclo de escritura carolino, los diferentes tipos de gótica, tanto libraria como cursiva documental, etcétera, etcétera. Por tanto, podríamos ofrecer una respuesta a la pregunta, necesito el ductus de una B minúscula carolina en fin, de evolución más gotizante y localizada más o menos en esta zona geográfica. Entonces, todas esas variantes se podrían automatizar, se podrían reproducir y esta herramienta podría generar cada uno de los trazos hasta componer el ductus de cada grafema, ¿no? Porque claro, debemos tener en cuenta que en este caso el elemento clave del trabajo de campo es el ductus, un ductus que se compone del número de trazos, de la secuencia u orden de esos trazos y también de la dirección del trazo. Por tanto, veis, como decíamos al principio, que nos interesa enormemente el puro acto de escritura. Es decir, vamos a descender, vamos a ir poco a poco desde el gran fondo archivístico hasta la serie, hasta la unidad documental compuesta, la unidad documental simple y la letra, el grafema. Y dentro de cada grafema, cada uno de los trazos que componen ese grafema, ¿no? Por tanto, casi hemos ido de lo genérico, de lo amplio, del archivo al trazo. Por tanto, eso es uno de los elementos que hemos querido reivindicar. El trazo como unidad mínima de significación hasta configurar un conjunto de n trazos denominado grafema. De hecho, nuestra segmentación principal no es por palabra, ¿no?, como puede desarrollar la técnica de word spotting, sino por trazo, ¿no?, por cada uno de esos trazos, insisto, que comprendemos si tenemos una pluma en la mano, ¿no? Por eso es tan importante que combinemos la dimensión analógica
retrospectiva, el trabajar, por tanto, con plumas de ave originales sobre pergamino original, sobre papel original, con tintas, con pigmentos basados en recetas originales, medievales y modernas, con las posibilidades que nos brinda la paleografía digital. Por tanto, estamos combinando continuamente, insisto en esta idea, lo analógico, lo digital, de una manera innovadora. Claro, el reto no es tipos de letra tan aparentemente formados como esta B, sino esto, es decir, cómo poder dar una respuesta adecuada desde la paleografía digital a los sistemas de escritura enormemente cursivos. Que no nos engañemos, los archivos históricos están repletos de ejemplos como este, especialmente en la Corona de Castilla. Veis, por tanto, aquí algunos de esos ejemplos de la elaboración o, digamos, fabricación digital de pinceles caligráficos a modo de instrumentos de escritura, y que nos ofrecen una serie de juegos y de variantes muy interesantes a la hora de reproducir en pantalla directamente y con nuestro lápiz óptico, como puede ser el que tengo en la mano, o sobre una pantalla de una tableta gráfica, como puede ser una Wacom, que de hecho es la herramienta y la plataforma desde la cual estoy desarrollando esta charla. Proyectos concretos, pues por ejemplo uno muy bonito, muy interesante, que nos llevó por Huesca hace unos años, al intentar analizar los pequeños fragmentos de pergamino que se custodiaban en las lipsanotecas, es decir, en las cajitas que contenían originalmente en época alto medieval las reliquias de santos. Entonces, esos pergaminos, esos pequeños trocitos de pergamino, como tenéis aquí en pantalla, pues ofrecían bastantes dificultades de lectura en algunos casos, bien por problemas de conservación o bien por deterioro del soporte original, etc. Y esto nos llevó automáticamente a requerir la presencia de expertos, como decíamos anteriormente, en fotografía multi e hiperespectral, Entonces, desde pues trocitos mínimos de 3 líneas de pergamino que apenas se veían hasta, con una serie de filtros y de reconstrucción caligráfica digital, a poder ofrecer algún resultado más legible y de interés para la investigación histórica. Esto requiere, naturalmente, una serie de fases y de procedimientos de segmentación de cada uno de los grafemas, de los alógrafos, de variantes, en fin, muy sugerente desde el punto de vista paleográfico, hasta proponer alfabetos de un sistema gráfico determinado, en este caso de letra visigótica, directamente digitalizado. Ejemplos como los que tenéis ahí en pantalla, que procedían de una de esas lipsanotecas del proyecto que he mencionado. Otra línea de trabajo muy sugerente y que hemos desarrollado a lo largo de estos años es la aplicación de la paleografía digital a las anotaciones manuscritas marginales, tanto en manuscrito como en impreso antiguo. Esto ha permitido desarrollar y defender brillantemente algunos TFGs, algunos trabajos fin de grado, bajo mi dirección, y realmente estamos muy satisfechos del desempeño de algunos alumnos, como por ejemplo Ana Martín Cortés o Cristina Muñoz, que desarrollaron, insisto, esos TFGs sobre las posibilidades de análisis de las anotaciones marginales como categoría de texto manuscrito de especial complejidad, como todos sabemos, esas anotaciones manuscritas también se han trasladado al campo estrictamente archivístico, y por tanto estamos ahora mismo trabajando en esas pruebas de escritura, es decir, aquellos
fragmentos bueno, pues, de pruebas, de intentos de prueba del objeto de escritura. Es muy frecuente que en protocolos notariales, por ejemplo, como tenemos ahí en pantalla, pues nos encontremos trazos que, bueno, nos hablan de una fase preparatoria del manuscrito. Y en ese caso concreto, fijaos, casi de una definición de lo que puede ser el ductus, ¿no? Con, en fin, 1, 2 trazos, pero que nos hablan probablemente de una M o de una L, en fin, en un intento de reproducción con una pluma de un ancho mayor que, obviamente, el texto superior. Pero eso lo vemos además, ejemplos muy similares en áreas geográficas muy dispares, como por ejemplo el caso de la izquierda en un manuscrito medieval alemán, y por tanto que no tiene nada que ver con la producción notarial aragonesa, que es el caso de la derecha, ¿no? Pero nos habla de procesos similares, preparatorios, ¿no? de lo que es el manuscrito medieval. Todo eso se puede digitalizar, todo eso se puede llevar a cabo desde una dimensión estrictamente de paleografía digital, entresacando una serie de indicadores que, bueno, uno tras otro, nos hablan directamente de esa fase necesaria y muy poco explorada, yo creo, desde la historia social de la cultura escrita, como es el de la preparatio scripturae. Como os decía, es imprescindible que combinemos todo eso con el puro acto de escritura y con las características que genera, que ofrece la reproducción manuscrita con plumas originales. Otra línea súper sugerente hoy en día, el de la fragmentología, es decir, el estudio profundo de los fragmentos de textos manuscritos añadidos, incorporados como refuerzo material a las encuadernaciones de volúmenes, libros y registros. Tratar de aplicar la paleografía digital a la reproducción, a la reconstrucción caligráfica directa de fragmentos deteriorados o perdidos, y todo ello en combinación con la necesaria fotografía hiper y multiespectral, pues nos ofrece unos resultados sumamente sugerentes para el trabajo diario a pie de obra con estos textos que tradicionalmente se han considerado secundarios o de valor muy, bueno, muy reducido. Yo creo que no, que tienen una proyección cada vez mayor, y solo hay que recordar, por ejemplo, el proyecto sobre fragmentología y la revista Fragmentology que desde Suiza se está llevando a cabo hoy en día. Este proyecto, del cual voy a hablar brevemente a continuación, bueno, pues nos gusta mucho porque fue el proyecto de innovación docente que llevamos a cabo desde el Departamento de Biblioteconomía y Documentación en colaboración con el Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras en la Universidad Carlos III de Madrid, y concretamente con los colegas, con los compañeros de la Escuela Politécnica. ¿Qué nos planteábamos en este proyecto? Bueno, pues queríamos de alguna manera dar un salto, ¿no? Y tenemos bueno, un manuscrito, tenemos unos ejemplos de texto en gótica redonda libraria, muy legible, muy clarito, pero queríamos ofrecer una herramienta de innovación docente para nuestros alumnos, y por tanto lo que planteábamos a los colegas ingenieros era la posibilidad de reproducir en 3D esas grafías, esos textos, y cada uno de los grafemas, poderlos tocar, poderlos en definitiva analizar desde otra perspectiva táctil. Entonces hicimos un diseño caligráfico y llevamos a cabo la producción de esas letras en 3D, ¿no? Para que los alumnos pudieran tocar, combinar, etcétera, con colores, con
texturas diferentes y bueno, pues el resultado, como veis ahí en pantalla o bien en mi mano, está bien visible. Junto a este proyecto, o también en combinación con el mismo departamento y con los mismos colegas, hemos podido ver las posibilidades del uso del profilómetro, ¿no?, aplicado a trazos manuscritos. Es decir, cómo el soporte de escritura, en este caso un papel, el soporte de escritura recibe una serie de fuerzas que repercuten digamos, en el daño que puede recibir ese soporte. Estamos hablando, en definitiva, de uno de los elementos clave en toda reproducción caligráfica, y es el concepto de presión. Es decir, si presionamos, si ejercemos una fuerza con nuestro instrumento de escritura sobre el soporte, estamos provocando una respuesta de ese soporte, y podemos medirlo, podemos generar una serie de indicadores tanto cuantitativos y cualitativos para ver qué respuesta en cada caso, con cada tipo de papel, con cada tipo de pluma, con el pigmento, con la tinta utilizada y con el grado de fuerza, con el grado de presión que ejercemos sobre ese soporte en cada caso. Eso lo podemos medir, lo podemos analizar y desde luego lo podemos aplicar a documentos históricos en los cuales vemos clarísimamente que la presión del escribano, la presión del amanuense fue más que notable. Voy poco a poco concluyendo y lo hago de la mano de algunos de los trabajos fin de grado que se han ido desarrollando a lo largo de estos años. Por ejemplo, destacaría el de Alberto Navío, que planteó un excelente trabajo fin de grado titulado Paleografía digital, aplicada a la creación de una nueva fuente tipográfica. En esencia, Alberto lo que desarrolló bajo mi dirección fue una nueva fuente tipográfica, pero desde un manuscrito. Por tanto, se hizo una tarea previa, preliminar, ímproba, de segmentación, de aislamiento de casos, de variantes, y se utilizó, una serie de programas especializados para poder generar después una fuente tipográfica basada en esos originales manuscritos del siglo XVI, de la primera mitad del siglo XVI. También desde el máster universitario en archivos, gestión de documentos o gestión documental y continuidad digital, se ha propiciado algún trabajo fin de máster, como por ejemplo el de Víctor de Santos, titulado, como tenéis en pantalla, Paleografía digital, red y necesidad de los profesionales de archivo, y actualmente hay alguna tesis doctoral en marcha, de la cual pues, sobre todo destaco la de Beatriz Benito Rodríguez, el análisis avanzado de cartularios medievales, propuesta de innovación metodológica y tecnológica. Dentro esta tesis doctoral en marcha, dentro, como digo, de nuestro programa de doctorado Documentación, Archivos y Bibliotecas en el entorno digital. Tecnologías, herramientas, capacidades que llevamos incluso al archivo. Pues yo destacaría la enorme versatilidad y los resultados que nos ofrecen herramientas como el microscopio digital. Hoy en día, bueno, es ya una herramienta que podemos perfectamente llevar al archivo, y con las autorizaciones pertinentes, por supuesto, poder disponer de reproducciones muy, muy detalladas, por ejemplo, para explicar con claridad los conceptos de ligadura y de nexo, o bien analizar el desprendimiento de pigmentos del soporte original, medir anchuras de trazo, separaciones entre grafemas, etcétera, y todo ello perfectamente lo podemos llevar a una tableta de diseño gráfico con programas, como ya he dicho anteriormente, como Adobe Illustrator o Adobe Photoshop, y propiciar modificaciones
reconstrucciones y reinterpretaciones gráficas de tipos de letra, como en este caso, pues la gótica redonda de un manuscrito original de nuestra colección. Si además lo combinamos con la tipografía digital, con la reproducción de tipos de imprenta de la época, por tanto coetáneos, y además ya en fin, para rizar el rizo, como se dice coloquialmente, ¿no? Podemos combinar todo ello con los tipos móviles originales de época, en este caso procedentes del célebre Museo Plantino, en Amberes, pues entonces tenemos aquí un ecosistema gráfico enormemente sugerente. Del manuscrito original al tipo de imprenta también original, basado o inspirado en aquellos trazos directamente manuscritos. Y que luego darían lugar, por supuesto, a brillantes páginas de los tratadistas, los calígrafos, que desde Juan de Iciar y después Francisco Lucas, etcétera, pues nos han legado brillantes páginas, como digo, para el estudio de los tipos de escritura y de la reproducción de cada uno de esos sistemas que marcan la evolución de la escritura desde el siglo XVI en adelante. Esto nos permite finalmente diseñar productos audiovisuales innovadores, como son los vídeos que configuran nuestros MOOC y que concretamente solo tenéis la captura en pantalla, se centra precisamente en las características históricas, morfológicas, textuales, etcétera, de la letra gótica redonda. Por tanto, toda esa investigación previa, todos esos elementos de los cuales venimos hablando, de la en fin, investigación en paleografía digital, son aplicados o repercuten directamente en la formación y en la creación de estas herramientas formativas audiovisuales innovadoras. Conclusiones. Voy, por tanto, finalizando. Yo creo que, bueno, es evidente, ¿no?, que hablar de paleografía digital supone, bueno, pues hacerlo de una excelente oportunidad laboral y de especialización profesional, ¿no?, como expertos en patrimonio histórico manuscrito. En este caso, ya lo he mencionado antes, la cooperación entre áreas de conocimiento y entre especialistas de diversas áreas es absolutamente imprescindible. Nos encanta trabajar y lo necesitamos, de hecho. Trabajar con historiadores, con colegas ingenieros expertos en inteligencia artificial, pero también expertos en materiales y, en fin, todos aquellos profesionales que de una manera o de otra aportan su visión concreta al estudio del manuscrito. Creo que hay notables perspectivas de investigación, ¿no?, en esa reproducción de los trazos históricos para comprender eso que tanto nos interesa, ¿no?, el puro acto de escritura con aplicación directa a la innovación en lectura e interpretación de manuscritos. Y yo creo, en definitiva, que es un reto para los planes de estudio de futuros profesionales de archivo, con ese enorme reto y, en fin, horizonte que es la inteligencia artificial aplicada al estudio de manuscritos. No obstante, me gusta acabar esta reflexión con el siguiente párrafo procedente de una obra que recomiendo especialmente, de Richard Sennett, titulada El artesano. Y es siempre necesario buscar ese equilibrio entre la innovación tecnológica más avanzada, pero también, en fin, no perder de vista las contribuciones que retrospectivamente la escritura a mano analógica nos puede ofrecer para equilibrar, como digo, toda la investigación con manuscritos.
Y es lo que dice este párrafo. Lo tenéis ahí, ya que, insisto, creo que es muy sugerente. La cuestión es más complicada, nos dice Sennett, que la simple oposición de la mano y la máquina. De hecho, no se trata de oponer mano o máquina, analógico o digital, sino integrarlo de una manera equilibrada y, en fin, positiva y sugerente. Los modernos programas informáticos pueden aprender de su experiencia de manera expansiva, porque los algoritmos, ya que estamos hablando de inteligencia artificial, se vuelven a escribir a través de la retroalimentación de los datos. El problema, como dice Víctor Weisskopf, está en que se puede dejar a las máquinas hacer ese aprendizaje, mientras los humanos sirven como testigos pasivos y consumidores de la competencia creciente, pero sin participar en ella. Por esta razón, Renzo Piano, diseñador de objetos muy complicados, vuelve en un proceso circular a dibujarlos a mano a grandes rasgos. Por tanto, de nuevo, el interés por recuperar el valor de lo manual, ¿no? de la manufactura. Y el manuscrito, desde luego, es una brillante manufactura humana. Los abusos del diseño asistido por ordenador, del CAD, ilustran cómo, cuando la cabeza y la mano se separan, la que sufre es la cabeza. Yo creo que esta frase es un magnífico colofón para recordarnos de nuevo la necesidad de tener muy claro ese equilibrio entre lo analógico y lo digital, entre la herencia y la pervivencia de lo manuscrito tradicional y las enormes y muy sugerentes posibilidades de la paleografía digital y, sobre todo, de la inteligencia artificial aplicada al estudio y desarrollo de los manuscritos en la actualidad. Quedo a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra atención. De nuevo agradezco a CAL y al Archivo Municipal de Valladolid esta invitación y sobre todo la atenta participación y seguimiento de todos vosotros. Hasta pronto.